El show de Rafael. El show de Rafael. En la conducción. Rafael Alcántara. Bienvenidos. Comenzamos. Termino de criar a mis hijos y me divorcio. Es una de las filosofías que hoy en día está corriendo y se está volviendo de moda y hace que muchas parejas estén sumidas en la angustia y en la desesperación. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, donde presentan que los fariseos, que en este caso eran la gente que interpretaba la Biblia del Antiguo Testamento, se acerca a Jesús y le pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa o darle carta de divorcio? Y Jesucristo lo lleva a los fariseos y a los que lo están interrogando a un plano donde les dice: miren lo que dice la palabra del Señor. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, dice Jesús, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Cuando hablo acerca del divorcio, siempre tomo en cuenta esto, que el porcentaje de divorcio es alto en el mundo y también lo es en la iglesia, pero no con todas las proporciones con las que algunos maestros cristianos lo presentan, de que en la iglesia es tan alto como parece. He revisado estudios donde se presenta que la vasta mayoría de los matrimonios que van a la iglesia o que formaron su relación hasta llegar al matrimonio y lo hicieron siendo parte ambos y están comprometidos dentro de una iglesia cristiana, están menos tendientes o es menor la probabilidad de que se divorcien. Hay algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta cuando enfrentamos filosofías como estas, en las que hay gente preparados y porque no pueden arreglar los problemas que tienen de matrimonio, en terminar de criar a los hijos y entonces divorciarse. El matrimonio, según la Escritura, es una relación de pacto. Una relación de pacto que no solamente tiene el formato legal de las autoridades civiles, sino que ha sido establecida por Dios desde la creación. Y lo que es establecido por Dios desde la creación no puede ser abolido por el hombre, porque no es una ley meramente humana. En realidad es un mandato divino revestido de ley o que tiene la autoridad de una ley. Por lo tanto, el cristiano tiene que tomar en cuenta esto. No puede tener su mente de alguna manera programada para que cuando termine de criar a los hijos divorciarse porque no ha podido arreglar los problemas emocionales o tiene un problema de comunicación o, como alguna gente dice, nuestros caracteres son incompatibles y por lo tanto no podemos estar juntos. No, el propósito del Señor es que entendamos que al matrimonio ser una relación de pacto significa que vamos a nosotros tener la meta de que nos vamos a presentar delante de Dios con ese hombre o esa mujer, el cónyuge que Dios nos puso al lado. Es muy importante que entendamos que el plan de Dios al formar la familia era tener una descendencia para Él en medio de la tierra. Por lo tanto, si las familias de los cristianos se quiebran, significa que no vamos a tener una descendencia modelo de ejemplo para los demás que no conocen al Señor. Los matrimonios cristianos tienen que trabajar en la medida de lo necesario. ¿Se está perdiendo el amor? Bueno, hay que volver a encender esa llama del amor en el matrimonio. Y para eso implica que nosotros vamos a invertir tiempo, vamos a invertir recursos, vamos a sacrificar, vamos a someter nuestra persona a la palabra del Señor, porque creo que el enemigo número uno de los matrimonios es el orgullo. El orgullo de no decir me equivoqué, de no decir lo siento, de no decir vamos a arreglar las cosas y lo vamos a arreglar a la luz de la palabra del Señor. Entonces creo que cualquier matrimonio que verdaderamente está caminando de la mano con el Señor, cuando tienen problemas, los problemas se pueden resolver.
Alguno me dirá, pero ¿y qué pasa si aparece la sombra de la infidelidad en el matrimonio? El Señor, al responder a los fariseos y a responder también a los discípulos de él que le dijeron, oye, pero si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. El Señor le dice, miren, solo le está permitido por causa de inmoralidad sexual romper el matrimonio. Pero Moisés le dio esa concesión, pero por la dureza del corazón de ustedes. Y yo creo que la clave está en la dureza del corazón, de que cuando hay una disposición a perdonar. Es una pregunta que muchas veces me han hecho algunos jovencitos. ¿Qué pasa si me caso y entonces luego la persona con la que me caso me es infiel? Yo le digo, bueno, Dios te da la libertad de hacerte libre, de divorciarte. Pero si la persona viene y te pide una segunda oportunidad, te pide perdón, tiene un deseo genuino de arrepentirse, de que le des una oportunidad, como cristianos, estás entre la opción de perdonar como Cristo te perdonó o de dejar ir, en este caso, tu cónyuge. Pero ¿qué ocurre? Hay que tomar en cuenta otros factores. Dice, bueno, pero si no tenemos hijos, no tiene nada que ver la condicionante. Aquí la condicionante es, ¿estás dispuesto a perdonar? Porque ¿qué garantía tienes que el próximo matrimonio que tengas no va a volver a pasar lo mismo y te vas a pasar divorciándote por no querer perdonar? Entonces, aquí es un problema del corazón. Nosotros tenemos que trabajar en aquellas cosas que tenemos que cambiar. Todos sabemos, mis amados, que cuando en una relación matrimonial es una relación donde uno tiene que hacer ajustes, tiene que hacer cambios, donde uno entra al matrimonio soltero y algunos pretenden seguir viviendo solteros, entrando, saliendo, yéndose de happy hours y todo ese tipo de cosas, o regresando a la hora que quiere, o el otro está solo, abandonado en el hogar y el otro está, ¿verdad?, en su proyecto futbolístico o en su proyecto de deporte, o, ¿verdad?, lo que pasa mucho en la juventud de hoy en día, las noches de PlayStation o de videojuegos o de FIFA Night o todo ese tipo de cosas que muchas veces empiezan a abrir brechas en el matrimonio, brechas emocionales, brechas de comunicación. Debemos estar dispuestos a hacer cambios, a hacer ajustes. Ajustes que van desde cosas simples en el hogar, del que está acostumbrado que se baña y tira la toalla encima de la cama mojada, y el otro, ¿verdad?, que dice, oye, pero vamos a cambiar ese modelo. O del que, ¿verdad?, tiene un olor no muy agradable en los pies y tiene que aprender a secarse los pies y a ponerse medias limpias, porque ahora ya no vive solo. Ahora está compartiendo el espacio con otra persona. Son esas pequeñas cositas, esas pequeñas zorras que echan a perder el matrimonio, que todos debemos estar dispuestos a hacer esos cambios necesarios. ¿Qué pasa cuando un matrimonio se está alejando y de alguna manera ya asumen, bueno, ¿para qué vamos a seguir juntos? Ya no hay nada en común que nos mantenga unidos. Algunos dicen, bueno, ni siquiera por los hijos podemos mantenernos unidos. No solamente, mis amados, hay que pensar en el momento en el que se está tomando la decisión. Hay que pensar en las consecuencias que vienen después cuando se produce un divorcio. Hoy en día, como están las cosas, creo que sale más barato invertir en arreglar el matrimonio que tienes que en divorciarte, porque vienen las consecuencias de discutir la tenencia de los hijos, vienen las consecuencias de luego tener que pagar child support, dividir los bienes materiales cuando hay bienes materiales. En algunos casos o en algunos estados, por lo menos aquí en la Florida, cuando un hombre lleva más de 10 años casado, si gana más que la mujer, tiene que pagarle alimony, en algunos casos de por vida. En algunos casos de por vida o un número de años a la mujer hasta que ella se levanta económicamente. Entonces sale más barato invertir, sale más barato hacer caminatas, algo que yo le digo a los matrimonios, vayan, siéntense, tomen un día a la semana
para tomarse un helado. Dice, pero no tenemos nada en común que conversar. Bueno, siéntense, mírense, ríanse del que está pasando, de la persona que está, del que está por ahí. Hablen aunque sea del que entra o del que está raro. Oren por la gente si son cristianos. Y yo le aseguro que si no empieza la conversación o el canal de conversación a abrirse en la primera cita, lo van a lograr en la segunda cita. Vayan al cine, tienen que trabajar, ¿verdad? No a mirar películas sucias, pero a mirar cosas, a pasar tiempo juntos. El que ha perdido el detalle de traerle flores a la esposa, si le gustaba a ella que usted le traiga flores, vuelva a intentarlo. Tráigale flores a esa esposa. Cambie el tipo de música que está escuchando. Si usted es esa gente que vive en trance, que es súper espiritual y se vuelve tan espiritual que ya ni siquiera tiene momentos de romanticismo en el matrimonio, rompa con esas ataduras religiosas y empiece a crear ese ambiente de romanticismo que era lo que los tenía juntos a ambos. O si no existía el romanticismo, empiece a trabajar en eso. Algo que yo he aprendido es que Dios le da tanta importancia al matrimonio, a la unión matrimonial, que hizo que uno de los reyes de Israel, Salomón, escribiera un libro que fue colocado en el canon del Antiguo Testamento, el libro de Cantar de los Cantares, que es un libro que está lleno de imágenes de amor entre el esposo y la esposa para embellecer la unión matrimonial, para darle vida a la unión matrimonial, porque el propósito del matrimonio no es solamente procrear hijos, sino complementar la vida del hombre y la mujer que se unen en matrimonio, de que disfruten el deleite sexual, de que disfruten el compañerismo. Algo que les digo a las personas que tienen esta filosofía, que dicen, estoy terminando de criar mis hijos y me divorcio, es que yo quiero que usted sepa que usted va a envejecer. Y creo que es mejor envejecer con la mujer de su juventud o con el esposo de la juventud que usted ir cambiando de una pareja tras otra o terminar la vida solo, donde no hay nadie que le dé un té, nadie que le dé una aspirina, alguien que esté pendiente de usted, alguien que por lo menos lo haga sentirse un poquito caliente, acompañado, ¿verdad que sí? Digo caliente en el sentido de warm, no me malinterprete. Le quiero decir que los años de la vejez van a llegar y lo que es, si hay problemas de tipo sexuales, la sexualidad va a pasar a un aspecto secundario, pero el aspecto del compañerismo y la unidad, eso va a prevalecer. Y mucho más es que entender que como cristianos nosotros estamos pasando en este mundo por una escuela y todo lo que Dios nos ha confiado, los hijos, la esposa o el esposo, los bienes materiales, todo lo que tenemos que rendirle cuenta a Dios por ello. Y un día nos tenemos que presentar delante del Señor, porque la Biblia dice que somos mayordomos de todo lo que este mundo representa. Dios es el dueño, nosotros los administradores. El propósito de Dios es tener una descendencia para Él sobre la tierra. El otro aspecto es que yo le digo a los cónyuges que se rinden en el matrimonio siendo cristiano, es que usted está dejando un precedente marcado. Usted le está diciendo a sus hijos, papá no pudo, mamá no pudo, no hay chance de que tú vayas a lograrlo. Cuando usted se pone a un lado, deje el orgullo a un lado, aprende a decir me equivoqué, lo siento, aprende a orar y a pedirle a Dios que lo cambie a usted primero, antes de usted cambiar a la esposa o al esposo que Dios le puso al lado. Entonces usted le está dejando un modelo allí a sus hijos como familia, porque el propósito de Dios de formar esa familia es porque Él quiere una descendencia para Él en la tierra que sea modelo, que acarree el nombre de Dios de una generación a otra. No es solamente un matrimonio o una unión matrimonial o un pedazo de papel, como algunos dicen, un espejo que se rompe y no se puede recuperar. No, es un pacto de amor en el que lo hemos hecho a Dios, el nexo que une ese matrimonio. Entonces, hay que abandonar estas filosofías e ir a la palabra del Señor. Y yo creo que
La palabra del Señor está llena de ejemplos de cómo debe ser el trato del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo. Del lado del esposo, la palabra del Señor manda que haya un trato tierno, un trato agradable, y del lado de la esposa que haya respeto, que haya una conducta casta y respetuosa. Eso está destruyendo muchos matrimonios hoy en día dentro de la iglesia del Señor, porque venimos con montones de modelos y filosofías del mundo y la traemos y llevamos nuestro matrimonio en base a esas filosofías y no en base a lo que la palabra del Señor dice. Entonces, mis amados, yo les motivo a que usted trabaje en su matrimonio, pelee. Algo que les recomiendo a la gente: pida consejería, consulte a sus pastores, pida ayuda cuando usted está teniendo problemas, porque si usted intenta solo, sin pedir ayuda, hay un alto chance de que usted termine siendo uno más o un número más de la estadística de matrimonios que se divorcian dentro de la iglesia y de la sociedad en general. Espero que el tema le haya gustado. Déjeme sus comentarios más abajo. Quiero saber qué usted piensa, qué usted opina, qué le gustaría que comentemos. Y dele like a los videos, apriete la campanita para que nosotros podamos seguir llevando el mensaje y usted pueda recibir las notificaciones de los próximos temas en nuestro show. Bendiciones, mis amados. Nos vemos y hasta la próxima.